un ejemplo a detalle de la profundidad del texto bíblico, de las metáforas, de los símbolos, lo encontramos en el episodio del Arca de Noé. Es una historia que todo el mundo conocemos. Desde niños nos han platicado de Noé, de los animalitos que metió en el arca, del diluvio y todo eso. Pero realmente ese episodio está hablando de otra cosa. Si se hiciera una traducción meticulosa, encontraríamos un mensaje diferente. A Dios no le interesa platicarnos la historia de un diluvio, ni de una persona que con su familia salvó a los animales que hoy conocemos y que habitan la tierra. El hebreo es una lengua muy hermosa, interesante, donde una palabra puede tener varios significados, donde una palabra puede descomponerse en 2 o en 3 palabras, como si estuviera compuesta de 2 o de 3 palabras. Es así que a la hora de traducir algún pasaje hebreo, puede decir una cosa o puede querer decir una bien diferente. La palabra arca, dice Génesis capítulo 6, en el verso 14 dice: haz para ti un arca de madera de gofer. Y así lo hemos entendido. Pero la palabra arca literalmente significa una especie de caja o de cofre. No está hablando de un barco, en ningún momento quiere significar barco, sino una caja. Construye una caja, construye un cofre. Esa misma palabra va a aparecer cuando Dios le dice a Moisés que construya el arca de la alianza. No es un barco, sino es una caja, es un cofre. Y dice que el arca, ese cofre, esa caja, tiene que ser de madera de gofer. El problema es que la palabra madera bien pudiera significar otra cosa también. Es una raíz que puede decirnos aconsejar, determinar, designio o propósito. Qué interesante. No piensen en madera, piensen en aconsejar, determinar, designio, propósito. Y si hemos dicho que es una caja y madera es aconsejar, son designios, son propósitos. Gofer, la supuesta madera de la que está hecha el supuesto barco, pues no aparece en la escritura en otra parte, y menos indicando un tipo de madera, una especie de madera. Madera de gofer es algo que no vamos a encontrar en otra parte. Sin embargo, la palabra gofer, que es una raíz hebrea de 3 letras, gimel, pe, resh, también significa alojar. Entonces, fíjense bien a qué vamos llegando. El arca de madera de gofer no es un barco de una madera especial. Es una caja o cofre donde se alojan los designios, los propósitos de Dios. Ya es una historia diferente. No es un barco que carga animalitos. Es una caja donde se alojan los designios de Dios. Y esta historia puede entonces tener un giro muy interesante, muy diferente. Porque si vamos viendo parte por parte y lo atendemos en la traducción hebrea con cuidado, podríamos irnos al capítulo 6, verso 14
donde dice, con compartimentos harás el arca. Lo que pasa es que la palabra compartimentos, que se escribe Kof, Nun, Yod, Mem, perdón que ponga los términos hebreos, pero es una palabra que se puede entender en plural o se puede entender de manera dual. La terminación im en hebreo puede significar plural, pero también puede significar dual. Entonces, con compartimentos harás el arca, podría también traducirse, con 2 compartimentos harás el arca. Ahora vean a dónde vamos llegando. Construirás una caja o cofre donde se alojarán los designios, los propósitos, y la harás de 2 compartimentos. Cualquier semejanza con la Biblia no es mera coincidencia. El arca de Noé es la Biblia, que tiene 2 compartimentos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahí es como el cofre donde se alojan los designios, los propósitos. ¿De quién? Pues de Dios. La traducción dice a continuación, y la embadurnarás por dentro y por fuera con brea, donde la raíz de ambas palabras es kofer, que significa cubierta, significa cubrir, significa también expiar o pacto. Esa palabra que aparece ahí como calafatear, embadurnar, llenar de brea por dentro y por fuera lo que parecía que era un barco, se puede entender de otra manera, porque la misma palabra aparece aquí para el arca de la alianza. Dice que es como la tapa del arca de la alianza, tiene la misma raíz, las mismas letras que en el arca de Noé aparecen como embadurnar, llenar de brea, calafatear. Entonces, existe un cofre, una caja que aloja los designios de Dios, que está dividido en 2 compartimentos y que tiene cubiertas por dentro y por fuera. No estamos hablando de brea, no estamos hablando de embadurnar un barco. Estamos dándole el carácter de cubrir. La palabra calafatear se puede entender como cubierta. Como el arca de la alianza, la tapa era la cubierta y no estaba refiriéndose a llenar de brea, estaba refiriéndose a la tapa que cubre la caja llamada Arca de la Alianza, donde Dios había ordenado que pusieran las tablas de la ley. Quiere decir que para llegar a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a las tablas de Dios, en el Arca de la Alianza se puso una tapa. No se puede ver cuando las cosas tienen una tapa. Lo mismo en el Arca de Noé. No está diciendo calafatear, embadurnar, llenar de brea un barco. Está diciendo poner cubiertas por dentro y por fuera. Si el Arca de Noé es la Biblia, donde se alojan los designios y los propósitos de Dios, que está dividido en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento, pues tiene sentido esto de cubrir ello con cubiertas por dentro y por fuera. Las cubiertas son los velos de misterio. Toda la Biblia tiene un velo de misterio. Hay una superficie y hay una profundidad. No podemos ver claramente lo que dice la palabra, el mensaje que está detrás del texto literal. Hay que escudriñar y meterse
de lleno en ello. Pero que quede claro que tiene un velo. En el libro de Proverbios dice: gloria de Dios es encubrir su palabra, y y honra de reyes escudriñarla. La palabra de Dios tiene una cortina, un velo, pero hay que penetrarlo para buscar la enseñanza que está oculta. El arca de Noé también. Es una caja que tiene 2 compartimentos donde se alojan los designios de Dios y que tiene cubiertas. Tiene un velo de misterio por dentro y por fuera. La insistencia de cubrir por dentro y por fuera el arca de Noé con esta brea o cubiertas nos presenta otro cuestionamiento. ¿Qué quiere decir con adentro y qué quiere decir con afuera? ¿Por qué se tienen que cubrir ambos lados? ¿Que no basta con cubrir o calafatear solamente una de sus caras? La respuesta es sencilla. Como se trata de las 2 partes en que se divide la Biblia, se le llama adentro al pacto con Israel, es decir, al Antiguo Testamento, y se le llama afuera al pacto con las naciones, la Iglesia, es decir, el Nuevo Testamento. Esas son las 2 cosas que hay que calafatear o cubrir, y de esto hay muchas referencias en la Biblia. En el templo solo se podían ingresar los israelitas porque a los gentiles, a la gente de otras naciones, solo se les permitía pasar al atrio, al patio exterior del edificio. Una confirmación de que Israel sí puede pasar adentro, pero las naciones tienen que quedarse afuera. Hay otra cita en Apocalipsis, capítulo 11, verso 2, donde dice: porque el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, a la gente de otras naciones. Esto prueba que las naciones representan la idea de afuera, y eso lo podemos ver en la misma etimología de la palabra iglesia. Porque iglesia viene del griego ek y klesis. Eclesia significa hacia afuera el llamado, o el llamado hacia afuera. Esto explica entonces por qué hay que ponerle una cubierta adentro y una cubierta afuera. No se trata de poner brea, se trata de poner el velo de misterio, el velo de símbolos al Antiguo Testamento, que es adentro, y al Nuevo Testamento, que es afuera. Luego habrá que irle poniendo animalitos. Aquello de subir parejas de animales, y que nosotros hemos pensado que era con el propósito de perpetuar la especie animal. También podemos verlos como las parejas que vamos a ir encontrando en las conexiones de macho y hembra en la Biblia. Dijimos que el Antiguo Testamento es macho y el Nuevo Testamento es hembra. Y la relación de espejo nos va a ir mostrando en la conexión de los libros a las diferentes parejas. Parejas de macho con hembra. Y hay que subirlas al arca. De hecho, ya están arriba del arca. Pero ese viaje de Noé, es un viaje que tiene características muy singulares. Cuando suben al arca, dice la Escritura, que subieron Noé y sus hijos, y la esposa de Noé y
las nueras, que eran las esposas de sus hijos. La narración bíblica separó a los hombres de las mujeres. Esto es bien interesante. Por un lado subieron los hombres y por otro lado subieron las mujeres. No dijo, subieron Noé, su esposa, los hijos y las esposas de sus hijos, todos juntos al arca. No. Noé y sus hijos por un lado, la mujer de Noé y las esposas de los hijos de Noé por otro lado. Separó hombres de mujeres, como también separó a los animales machos de las hembras. En alguna forma se trata de hacer parejas. Pero el inicio del viaje separa a los hombres de las mujeres. Rashi, el comentarista judío, respetado y sabio comentarista de la Torá hebrea, comenta al respecto de que esto sucedió porque de alguna forma estaban prohibidas las relaciones sexuales durante el viaje. Hombres por un lado, mujeres por otro lado, mientras se hace esta travesía. Pero al final, cuando llegan a su destino, en el monte Ararat, ya dice la Escritura que bajan todos juntos. Subieron separados por género, pero bajaron todos juntos. Si estamos hablando de la Biblia y no de un barquito que trae animalitos, entonces podríamos interpretar esto como que las parejas que se tienen que dar en la Biblia, de macho y hembra, de alguna manera ahora están separadas. El Antiguo Testamento está por un lado y el Nuevo Testamento está por otro lado. Los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres. Así inició el viaje hace 2000 años. Pero estamos en el final del recorrido. Y al final del recorrido tendrán que bajar del arca las parejas unidas. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tendrán que juntarse y salir unidas del arca. Los dos testamentos, el macho y el hembra, tendrán que conectarse y dejar de ser dos para ser uno solo en un maridaje anunciado desde el Génesis. Podríamos seguir platicando otros detalles del arca de Noé, como los animales puros que suben al arca y los animales impuros que suben al arca, que también es una figura de Israel y de la iglesia. En la Escritura muchas veces se menciona a los pueblos paganos, a los pueblos que no son judíos, desde luego, como pueblos inmundos, impuros. Por eso un israelita no podía contaminarse con la gentilidad, con las otras naciones, porque eran inmundas, impuras. Las naciones es figura de, mejor dicho, los animales inmundos, los animales impuros, son figura de las naciones. Y los animales puros, los que sí se podían comer, que aparecerán más adelante en las reglas de alimentación, representan al pueblo de Israel. Entonces, subir al arca animales puros y animales impuros será semejante a decir, en esta travesía van los israelitas y van los cristianos. Los puros y los impuros, entre comillas, son términos y son símbolos que están a lo largo y a lo ancho de la Escritura, diciéndolo de muchas maneras. En el libro de Hechos de los Apóstoles, que es también llamado
Actos, hay un pasaje donde Pedro tiene un sueño y ve que un ángel baja con un lienzo con animales inmundos, animales impuros. Y esos animales que no se podían comer en las leyes de alimentación, el ángel le dice, sacrifica y come. Y Pedro dice, no, yo nunca he comido nada inmundo. Y el ángel le dijo, no le llames inmundo a lo que Dios ha purificado. En ese momento despierta Pedro de su sueño y están tocando a su puerta. Es un mensajero de Cornelio, un hombre que no era judío y que Dios le dijo que buscara a Pedro para que le predicara el evangelio. Ahí entendió Pedro que el evangelio no era solo para los judíos, sino para todas las naciones, porque las naciones eran figura de los animales inmundos eran figura de las naciones. Y Dios le estaba diciendo en su sueño, no le llames inmundo a lo que Dios ha purificado. Por eso, cuando en el arca de Noé se habla de subir animales puros y animales impuros, es como si estuviera diciendo, la Biblia no solamente tiene dos compartimentos, tiene una cubierta de misterio, donde se alojan los designios de Dios, sino que además está diciendo, una parte es herencia de Israel y otra parte es herencia de las naciones, de los puros y de los impuros, porque ese era el simbolismo de Israel y de las naciones. Ya no llames inmundo a lo que Dios ha purificado. Sirva esta reflexión del arca de Noé como un ejemplo de que la Biblia no es lo que parece. El escrito literal, el cuentito y la metáfora son tan solo la superficie de una gran profundidad en este océano de símbolos y de mensajes ocultos.